de mi familia primero eran que yo fuera cura, con la esperanza de que a estas alturas ya fuera obispo y tuviera mi negocio propio, pero no se hizo. Yo de chavito decía, yo voy a ser como Walt Disney, voy a hacer mi empresa de animación o voy a trabajar como Walt Disney. Pues originalmente yo quería ser ferrocarrilero, después ingeniero y después abogado. Ese fue el proceso. Yo fui educado en una familia de clase media baja que me habían preparado para que yo fuera un universitario titulado para poder salir de esa pobreza, de esa situación económica en la que nos encontrábamos. Entonces, para mí la idea de ser un profesionista era la idea de la salvación social. Yo estudié leyes. Le decían a mi madre, a mi padre, este niño se pasa todo el día dibujando, no juega. Efectivamente, mi mundo era ver. Me quedaba observando a las personas y entonces luego me iba y las dibujaba, recordándolas. Imagínense si no tuve problemas para definir qué es lo que iba yo a hacer en la vida, porque al principio hablaban en la familia que, ay, este niño quiere ser dibujante, quiere ser caricaturista. Era sinónimo de bohemio, en fin, en esa época así se veía. Desde muy chiquillo empecé a dibujar en la escuela primaria y no me dejaron en la casa dibujar. Lo tenía que hacer escondido de mi madre, porque mi madre me impedía que yo dibujara. Me decía, no, ¿tú qué vas a ganar pintando monos? Tú debes de estudiar saliendo de la escuela y de la preparatoria alguna profesión, médico, doctor, abogado, alguna profesión, pero de pintamonos no. Yo igual que todos, o prácticamente todos los que le atoran esta chamba, hacía monos todo el tiempo, me la pasaba en todos los márgenes, en las boletas de calificación, en la banca, en la ropa, todo el tiempo me la pasaba haciendo monitos. Y me regañaban los maestros, me decían, vas a acabar de caricaturista o algo peor, así como cuando te advierten, ¿no? Que puedes terminar ahí de pepenador. Todo mundo, ¿no? Cuando somos niños nos gusta mucho dibujar. Y para todos dibujamos, ¿no? Es como un juego. En el caso de los caricaturistas o de otros dibujantes profesionales, como que se mantiene ese interés o ese gusto y se sigue uno dibujando casi sin darse cuenta, ¿no? Ya después de muchos años se va uno enterando que puede uno dedicarse a eso profesionalmente. Me sacaron del seminario, afortunadamente, y ya el último trabajo estable en el que me sentí ya muy a gusto fue en Galloso, en la funeraria. Y ahí, para matar el tiempo, como tenía que ser todo de común acuerdo con el negocio, me ponía yo a leer o me ponía yo a dibujar o a hacer crucigramas. Y lo que más me gustaba era dibujar. Y estaba un día haciendo ahí muñequitos y llegó, curiosamente, el director de la revista Jaja, que en ese tiempo estaba de moda, era la única revista de humor que había. Bueno, de humor es un decir, pero... Y me pidió el teléfono, que quería hablar no sé a quién, y se quedó viendo que estaba yo haciendo muñequitos y me dice, mire, yo trabajo, yo hago esta revista, ¿por qué, si se le ocurre algunos chistes, por qué no me los lleva ahí a la revista? Pues a mí no se me había ocurrido realmente dedicarme a la caricatura, jamás. Es más, yo estaba propuesto por los dueños de la funeraria que me iban a mandar a San Luis, Missouri, a estudiar embalsamamiento de cadáveres. Entonces le llevé a don Pancho Patiño, que era el director de la revista, le llevé un bonche de cartones que yo había hecho copiando a Saúl Steinberg, que es el padre de la caricatura moderna. Y me las empezaron a publicar en Jaja. Pero vi la posibilidad de seguir viviendo de eso cuando Abel Quesada dejó de trabajar en el periódico Ovaciones y a mí se me hizo fácil ir a pedirle una recomendación para tomar su lugar, con la sorpresa que Abel vio mi trabajo y dijo, sí, cómo no, y me hizo una recomendación
el dueño de Ovaciones, y empecé ya a hacer cartón político. Y ya cuando vi que había la posibilidad de vivir de eso, dejé la funeraria y ya me dediqué a los monos, y desde entonces para acá en eso ando. En el Universal, en el 66, convocaron a un concurso de caricaturas y yo consideré que eso no era para mí, hasta que vi qué dibujos tan espantosos publicaban. Dije, si publican esos dibujos tan feos, podrían publicar sin duda los míos. Estaban más feos todavía que los que publicaban en el periódico, y me decidí a mandar cartones a ese periódico, a ese concurso, y al año me gané el primer lugar y un contrato para trabajar con ellos 1 año, etcétera. Así fue como me inicié. Dejé la carrera de leyes y me pasé a San Carlos, al área de comunicación gráfica, pero estuve en comunicación gráfica 6 meses, y haz de cuenta que fue para mí 6 meses de la peor de las torturas. Y opté finalmente por la pura caricatura, con la conciencia muy clara de que yo no sé dibujar realmente, pero que en aquel momento yo no sabía que iba a ser para siempre este dibujo tan feo. ¿Dónde está? Una de las primeras cosas que yo hice. En 6º año me encargaron que entrara yo a un concurso que se hacía del Día del Tránsito. Y yo un día en educación llevé mis dibujotes porque el director de la escuela me dijo, mira, llévalos, yo creo que tienen algún valor. El ministro de Educación no era él que yo detuve un día, sino era el jefe del Departamento de Bellas Artes, el doctor Pruneda. Lo vi que se bajó de un carro muy charolado. Le digo, señor, quiero hablar con usted. ¿Qué asunto quiere hablar? Me estrellé a enseñar estos dibujos que hice. Extendí el dibujote, se quedó mirando. Dice, caramba, tú lo hiciste, y yo lo hice. Hombre, esto es muy interesante. Y dice, bueno, ¿en qué quieres trabajar? En un periódico. ¿En cuál? Dije Excelsior, porque el periódico que compraban mi madre en la casa. Me dieron cartas para Ernesto García Cabral, para Marianito Martínez, un día fueron de calcular llegar a Nueva York y estaba en Excelsior. Me dieron cartas para ellos. Entonces, al decirle que en Excelsior me fui luego a Excelsior, me hicieron un buen recibimiento. Cuando les enseñé los dibujos, se sorprendieron. Y me hicieron un recibimiento tremendo en la redacción de Excelsior. Luego me hicieron fotografía, me hicieron artículos en revista, en jueves de Excelsior, en todo me atendieron muy bien, el chiquillo. Y allí me quedé. Instituto Politécnico Nacional, técnica a la vanguardia. En 2004, más de 22,000 prestadores de servicio social aportaron sus conocimientos y experiencias en acciones para el desarrollo en 916 comunidades en 16 estados de la República. Instituto Politécnico Nacional, el orgullo de ser politécnico. Este jueves en Abre Latas les presentaremos los cortos ganadores del primer concurso de cortometraje en contra del feminicidio convocado por la Cámara de Diputados, y además charlaremos con los realizadores y organizadores del concurso. No lo olviden, los esperamos este jueves a las 10 de la noche por 11 TV. ¿Y si las profundidades fueran aguas incontrolables? ¿Y si en el mar habitaran peligrosos grandulones? Perseguido por monstruos marinos. Estreno, viernes, 7 de la noche. En Cine del 11. So hold your temper, wives, and... This street will soon be put to rout. Bésame, Catalina.
domingo, 5:25 de la tarde. Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional. Personal, yo fluctúo entre unos momentos de una angustia absoluta en decir, yo ya no estoy dando nada, se me secó el coco, el manantial ya se petrificó, pues ahí voy, entre la frustración autocrítica paralizante a de pronto unas sensaciones de respiro y de dignidad, de decir, no, bueno, yo creo que estoy haciendo algo que está valiendo, ya, tranquilo, no mames, ya, sigue chambeando, no sé si... O sea, chillón, es que soy un chillón. La agonía es estar buscando el tema. En ocasiones me he tardado más en buscar este tema que hacer el dibujo y tener ya resuelto el tema. Yo no sé hacer una caricatura de nadie, a no ser que sea Salinas, que sea muy fácil, porque es muy difícil. Pero luego de repente, a ver, hazte una caricatura de George Bush. No, yo decía, este cabrón, ¿cómo lo vas a dibujar? Es que está bien difícil, man. Lo que a mí me parece un poco más difícil, inclusive, es el armar la idea. A veces lo puedes resolver en media hora, digamos, en una hora. A veces a lo mejor estás todo el día y no te sale. Hacer un cartón es complicado, parece fácil, pero no. Es bastante complicado. Tienes que tener ciertos conocimientos, evidentemente, de teoría política. Tienes que tener conocimientos de sociología. Tienes que tener nociones de periodismo, porque finalmente es un género periodístico. Tienes que tener nociones, obviamente, de dibujo. Tienes que tener ciertas nociones de los mecanismos del humor, de psicología, de historia, muchas cosas, en fin. Entonces, no es tan sencillo. Es un oficio que tiene un poquito de todo. Es un oficio que tiene un poquito de periodista. Tiene una parte de artista gráfico y tiene otra parte pues, como de actor de teatro de carpa, ¿no? De hecho, un cartón es como un pequeño escenario de un teatrito de carpa, ¿no? Es como un guiñol político, en donde tú pones ahí a pelearse y a hacer tontería y media a los personajes, ¿no? A grandes rasgos, un buen caricaturista tiene que estar bien enterado de lo que está ocurriendo, tiene que tener información fidedigna de los periódicos, tiene que hacer un análisis preciso, tiene que resolver lo que quiere decir con humor y tiene que dibujarlo bien, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Son muchos chistes. La base es el dibujo. Claro, cada quien se expresa, unas veces es más detallado el dibujo en su composición y todo eso, pero para hacer una caricatura hay que saber dibujar. O decir, el caricaturista debe considerarse dibujante. Un día platicando con Diego Rivera, le hablaba yo dicen mis colegas, le dije, que yo no dibujo para el público, que dibujo para los dibujantes, para los caricaturistas. ¿Por qué? Porque me empeño mucho en que mis dibujos tengan composición. Tú ponte unos tapones aquí, lo que está bien dibujado. No importa el color que le pongas, se ve y perdurará. Los caricaturistas que recordamos y que tenemos así como lo máximo, es por sus ideas, no por su manera de dibujar. Y claro, si el dibujo es tan bueno como la idea, pues ya tenemos ahí a un eximio caricaturista, que se han dado poquísimos eso en el mundo, pero
Depende mucho de las limitaciones de cada uno. Hay gente que se apoya más en el dibujo porque tiene más facilidad para dibujar, pero hay otros que no lo podemos hacer eso, entonces tenemos que recurrir al chiste, a la idea, al texto, al globito, al diálogo, a todo eso. Finalmente es que puedas comunicar la idea, porque finalmente hay, no sé si has conocido muchos chavos que dibujan poca madre, pero no transmiten nada, no hay nada de cachondez ahí, ¿no? Está muy bien dibujado, pero quedan en una simple ilustración. Y yo pienso que lo mejor es comunicar la historia. Dices, la historia es esto y es muy clara, aquí pasa esto y de repente llega el policía y al final lo meten a la cárcel y es como muy obvia la historia, pasan estas cosas. Es extraño porque a lo mejor mis monos no son muy elaborados. Lo hago con unas expresiones a lo mejor simples, ¿no? Entonces de repente fallan y de repente pegan, ¿no? Como que es aprovechar de mis deficiencias. Que se vea una potencia imaginativa, yo creo. Una potencia imaginativa. Un mundo, o sea, que refleje como en las otras artes, que refleje un mundo peculiar. Aunque sea un caricaturista no intimista, pues, que sea, o sea, que descubras ahí una cosa muy peculiar. Yo estoy improvisando ahora, pero vendrían a ser esos 3 ingredientes los que forman la esencia de la caricatura. La caricatura justamente se alimenta de la metáfora y de la exageración y desde luego del humor. Amor a la profesión, mano. Lo que prácticamente te decía al inicio de esto, en el momento en que la gente tenga su oficio, cualquiera que este sea, cualquiera que sea su profesión, y que lo haga con todas las ganas del mundo, con todo cariño, va a hacer cosas extraordinarias. Cuando te enfrentas a un papel en blanco, el resultado va a ser de acuerdo a lo amoroso que seas con el papel, de acuerdo al tiempo que le dediques al papel, a la maestría que tengas para desarrollar tu trabajo sobre el papel. Y es como hacer el amor. Cuando empiezas a hacer el amor, pues te quieres aventar del ropero o hacer malabares, pero no puedes. Y a medida que pasa el tiempo, la respuesta de la pareja es cada vez mayor. Y eso pasa con el dibujo y pasa con la pintura. A medida que le dedicas tiempo, el papel en blanco te va dando más. Quesada, no me acuerdo si era frase de él o si él citaba a alguien, decía que cada caricaturista tiene 15,000 dibujos malos metidos en su interior y que la única forma que tiene para aprender a dibujar es sacarlos todos, ¿no? Es decir, nunca terminas de aprender a dibujar y cuando crees que has dibujado, pasa el tiempo y vuelves a ver los dibujos que hiciste y dices, pero qué porquerías hice. Esa es la propia escuela, ¿no? Esa es la escuela, estar diario, estar en medios todo el tiempo. O sea, creo que más bien todo el mundo empezó haciendo periodismo y aprendes en la práctica diaria. Y bueno, el periódico es diario, o sea que o aprendes, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando empezaba, me iba yo a desayunar con Magú cuando estábamos en las historietas. Y no me definía yo muy bien como caricaturista del dibujo que quería hacer y qué tipo de trabajo quería hacer en la caricatura. Y Magú me insistía mucho en que lo único que me iba a dar eso era dibujar y dibujar y dibujar y trabajar, ¿no? Y pues sí, y yo siento que eso es marca una gran diferencia tal vez entre quizás los buenos caricaturistas y los que no son buenos caricaturistas. Primero esta necesidad y estas ganas de trabajar constantemente, de llevar a cabo proyectos, de hacer cosas diferentes. Y además
quizás esta obsesión por hacer las cosas de cierta manera como tú crees que se deben de hacer y llevarlas hasta sus últimas consecuencias, ¿no? No va conmigo sentirme capaz de muchas cosas. No. Yo lo escribo sin fijarme si deja alguna huella, si no la deja. Procuro cierta honradez en mi trabajo, eso sí. Ser honrado en el trabajo. Si no me gusta una cosa, la rompo y la hace otra vez. Es la única forma que yo conozco de trabajar. México es uno de los países con mayor índice de sobrepeso y obesidad. 7 de cada 10 adultos lo padecen. La obesidad no es un asunto de estética, es un grave problema de salud que causa muchas enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y con frecuencia infartos y otros padecimientos graves. Haz ejercicio, aliméntate sanamente, acude a tu clínica y entra a la Prevenims. Ahí te diremos cómo. Recuerda, más vale prevenir. Busca y lee la revista Tu Salud. En ella encontrarás consejos prácticos para toda la familia. Instituto Mexicano del Seguro Social, con oportunidades para que vivas mejor. El gobierno del cambio cumple. Te aseguramos que después de ver este programa, nunca más volverás a sentirte solo. Con estas imágenes aprenderás lo que es tener esperanza en el desierto. Los hombres aislados. Estreno, lunes 8 de la noche. Mejor tráelo a Papalote Museo del Niño, donde siempre hay un lugar para él. Abrimos todos los días. Estas vacaciones aprovecha el paquete familiar y ahórrate hasta 380 pesos. Toda tu familia entra a todo. Museo, megapantalla IMAX, domo digital y autobús fantástico. Papalote Museo del Niño. Canal 11 se encuentra entre las televisoras públicas más premiadas en el mundo, como son la BBC y la PBS. Ya que recibió en la ciudad de Nueva York 15 premios internacionales por la creatividad de su imagen. Al finalizar este programa, la guía de los días de la Ciudad de México. Ocurre con la caricatura en esta cuestión del arte, ¿qué te puede decir? Hay una gran discusión, ¿verdad?, sobre ese hecho, ¿no? Se le habla de arte menor. Pero sí hay este cierto complejo de inferioridad de los moneros respecto, por ejemplo, a los pintores, ¿no? Pero hay de caricaturistas a caricaturistas, ¿no? Y yo veo ciertas cosas de Helio Flores, de Naranjo, y digo, es que esto es gráficamente es bellísimo, ¿verdad? Digo, tiene un diseño en la línea, en todo, digamos, es una obra de arte, es un trabajo gráfico impresionante, ¿no? Los límites nunca están marcados así categóricamente, de que digas hasta aquí es arte y de aquí para allá ya no, ¿no? Y en el caso de la caricatura, pues se trabaja con elementos que utilizan otras artes, como la pintura, ¿no? Las líneas, el espacio en blanco, las figuras, volúmenes, en fin. Puede ser, depende del caricaturista, ¿no? Digo, yo soy el clásico necio que me la paso en esa discusión, o sea, porque me dicen, ya, ¿para qué quieres? Ya, ¿por qué quieres que te digan artista? Ya, pues ya, artista, pues. Entonces, o sea, no, queda en ridículo. ¿No?
Sí, Pero no, realmente siempre agarro esa discusión porque yo defiendo la caricatura como arte. Yo he visto unas ondas que hizo Abel Quesada. Y la neta, son obras de arte. Y no necesariamente lo que hacía con óleo, o sea, no. Sino de siempre, o sea, sus monos. Sí. O sea, No, pues creo que eso no importa, ¿no? La caricatura es la caricatura, si es arte menor o mayor. De todas maneras no va a dejar de ser caricatura, o sea que no creo que sea una preocupación básica. O solamente alguien que quiera entrar en la rotonda de los hombres ilustres, ¿no? Yo no sé hasta dónde tenga valor mayor o menor si es arte o no la caricatura. Yo pienso que la caricatura vive y tiene fuerza por sí misma, independientemente de que sea arte o que no lo sea. Yo no sé si es un género artístico. Sí te podría decir que es un género culturalmente muy importante en México. Como pieza cultural, es decir, la caricatura contiene o sintetiza un montón de cosas interesantes. Es decir, en la caricatura convergen un montón de tendencias importantes, tendencias artísticas, tendencias incluso literarias, tendencias de análisis político, visiones políticas, visiones de una época, etcétera, ¿no? Si la caricatura es un arte o si no es un arte, yo no sé. Realmente es una cosa que no nos preocupa mucho.